Imagínense un virus que esté en una parte del mundo y ¡pum! Explota una nueva cepa. Pero ustedes no saben en qué ciudad, no saben cómo estas ciudades están conectadas, no saben qué tan mortal es el virus, no saben nada. Simplemente un virus ha comenzado a salir y sabemos que es peligroso. Una vez que comienzan a haber muertos o una vez que comienza a esparcirse, ya es tarde. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos entender ese punto inicial antes de que este virus se esparza? La respuesta es sí, pero es algo complejo. Y aquí viene el tema de redes complejas. Cuando nosotros vemos el tema de redes complejas, estamos analizando grupos y conexiones que tienen esos grupos. Por ejemplo, imaginémonos el caso del virus, imaginemos en caso de empresas una persona, un trabajador. ¿Cómo los trabajadores se vinculan en una empresa? ¿Existe algún patrón que ellos siguen? En principio, por ejemplo, podemos decir que, o sea, la pizarra, si tenemos trabajador A y tenemos trabajador B, que no se conocen, recién acaban de entrar en la empresa, y trabajador C, las conexiones que tienen estos trabajadores en un inicio, pues no sé cuáles son, no los conozco, son nuevos, pero con el tiempo, una vez que ya los veo por un poco de tiempo, ya me doy cuenta que hay conexiones, por ejemplo, de amistad entre A y B, y que A tiene un vínculo de amistad con C. Muy bien, esto es fácil de representar porque lo podemos representar como si fuera un grafo. Un grafo en el cual tenemos vértices, y estos vértices vendrían a ser A, B y C. Y también necesitaríamos las aristas, las cuales en este caso serían A, B y A, C. Esto es un grafo. Pero esto es cuando ya pasó, cuando ya sé las conexiones, cuando ya he visto su amistad. ¿Y qué pasa antes, cuando recién los contraté? ¿Hay alguna forma de saber si estos iban a ser amigos antes de que los contrate? Para, por ejemplo, si son buenos amigos, hay una buena conexión entre ellos, pues hacerlos un grupo de trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de hacer eso? Imagínate que no son trabajadores, son clientes. O imagínate que son tu competencia. O imagínate que son tus clientes y un determinado producto. ¿Hay alguna posibilidad de poder prever esas conexiones que van a haber? Ese es el tema de las redes complejas. Las redes complejas analizan todas esas posibles conexiones que pueden tener estos objetos, estas personas, estas enfermedades, estos virus, estas bacterias. Imaginemos un caso. ¿Cómo mitigarías un apagón si tuvieras todos los datos de las conexiones y los transformadores? Pues muchos de ustedes me dirán, pues fácil, usamos un grafo. Y es verdad, podemos usar un grafo, donde cada uno de los vértices vendría a ser un transformador, una planta de energía, y cada una de las aristas vendrían a ser cables. Entonces ahí podríamos localizar, por ejemplo, una planta de energía crítica que si desapareciese dejaría en apagón una ciudad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un montón de conexiones? Cuando las conexiones son demasiado grandes, cuando incluso no tenemos registro de ellas. Ahí es todo muy complejo. Gracias a Dios hoy en día tenemos mucha información y con esa información podemos analizar cómo se comportan ciertas situaciones. Si tenemos ejemplos de cómo se comportan los virus, podemos simular eso. Ni bien tengamos uno o dos datos, podemos simular cómo se va a comportar y atacarlo. Igual con los clientes. Si sabemos más o menos cómo se están comportando nuestros clientes, con que nos den una o dos informaciones del cliente ya podemos simular todo un conjunto de posibilidades y atacar. Por ejemplo, atacar a un determinado tipo de cliente que sé que es el que más va a comprar mi producto, etc. Es decir, que tenemos una definición distinta
¿No estamos hablando de grafos? ¿O no exactamente? Porque en un grafo todo está definido. Un grafo analiza el presente o el pasado, pero no me puede analizar el futuro, porque el futuro no está estructurado, porque el futuro no existe, el futuro son probabilidades. Entonces, cuando imaginemos algo simple para tenerlo bien claro, línea del tiempo. Nosotros usamos grafos para analizar el pasado y el presente de los datos. Pero ¿y el futuro? Lo que es probabilidad, lo que no existe, lo que tiene infinidad de posibles caminos, lo que es probable. ¿Cómo lo analizamos? Aquí ya no tenemos nada estructurado. Aquí sí, acá podemos usar grafos. En todo este conjunto. Pero ¿y aquí? Necesitamos algo más complejo. Y aquí es donde nacen las redes complejas, para analizar el conjunto de posibilidades que podemos tener en el futuro. Analizando es cierto el pasado, pero analizando el pasado para tener conclusiones de predicción del futuro, generando un conjunto de posibilidades. Piénsalo así, si nosotros queremos analizar el presente o el pasado, grafos, porque ya están estructurados, ya sabemos cómo son, pero cuando no tenemos ni la más mínima idea de cómo se van a comportar, hablamos de redes complejas. Y sí es cierto, usamos el pasado para predecir el futuro, pero ya no es un tema de grafos, es un tema más abstracto. Cuando hablamos de redes complejas, estamos hablando de un conjunto. Que tiene un montón de posibilidades dentro. Y cada una de estas posibilidades es un grafo. Hay ciertas diferencias entre los datos que necesito. Ya puse los datos que necesito para un grafo. En cambio, los datos que necesito para una red compleja son distintos. En este caso, por ejemplo, necesitaría los nodos. En este caso, en ambos son 3. Y la cantidad de vínculos. En este caso vendría a ser 2. Este grafo cumple con esta definición de 3 nodos y 2 vínculos. Sí, 1, 2, 3 nodos y tiene 2 vínculos. Este también, 3 nodos y cumplen con 2 vínculos. Es decir, estos dos grafos pertenecen al conjunto de posibilidades de esta red compleja. Belleza. Entonces, cuando nosotros tomamos una posibilidad, se convierte en un grafo. Y el conjunto de posibilidades de lo que puede ser es un conjunto, es una red compleja. Es la posibilidad de que existan. He ahí el nivel de abstracción y el nivel de complejidad, obviamente, porque acá vamos a trabajar con puras probabilidades, básicamente. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Nosotros, gracias a las redes complejas, podemos analizar las enfermedades, podemos analizar nuestros clientes antes de que pase. Porque imagínense que nosotros lográsemos, no hemos logrado, pero lográsemos tener la red compleja de los virus. Ya sabemos cómo se van a comportar. Entonces, imagínense, por ejemplo, que tuviéramos 2 ciudades. 3. A, B, C. Si tuviéramos la red compleja de todas las posibles, de todos los virus, entonces podríamos identificar si naciese un virus aquí, ya sabríamos para qué lugares atacar, por ejemplo B y C. Pero para eso necesitaríamos todo el conjunto de posibilidades de los virus y analizar cómo estos virus se comportan en la realidad.
Antiguamente no podíamos hacer eso. Hoy en día tenemos tanta información que podemos tener estructurado cómo se comportan los virus y analizar esa topología que tienen, cómo se esparcen, todos los posibles grafos, por así decirlo, todas las posibles conexiones que pueden existir entre personas, entre animales, entre cosas, entre virus, entre bacterias, entre cualquier cosa que se relacione. Ese es el poder de las redes complejas. Las redes complejas nos dan la posibilidad de prever el futuro de todas las posibles conexiones que pueden existir en un determinado caso. Es un poco complejo, lo sé. Vamos a seguir viendo este tema en posteriores videos. Espero que les haya gustado. Eso ha sido todo. Antes de terminar, quiero agradecer a Data Science Perú por la promoción y a Yechai por el dinero aportado, por ser nuestro promotor. Muchas gracias. Recuerden que ya estamos en Facebook y ya estamos en Instagram. Por favor, cualquier duda, coméntenla. Este es un tema avanzado, así que si ustedes no lograron entender algún concepto, escríbanlo en la caja de comentarios. Me despido diciendo lo siguiente. Tengan en mente esto. Cuando nosotros estamos hablando de redes complejas, estamos hablando de un conjunto de posibles grafos que tienen, por ejemplo, 3 nodos y 2 vínculos. Todos los posibles grafos que pueden existir que tienen 3 nodos y 2 vínculos. Pero si nosotros hablamos de grafos, estamos hablando de estructuras ya establecidas, de una sola posibilidad de todo el conjunto de posibilidades. Espero verlos en el siguiente video, donde vamos a ver más conceptos y vamos a tratar de aclarar más el concepto de redes complejas.